Se abre la sesión. Saludar a todos los señores diputados, diputadas, asistentes, administrativos, todos los que nos quieran acompañar hoy día. No tenemos telemático, ya. Bueno, las actas de las sesiones número 96 y 97 se ponen a disposición de las señoras y señores diputados. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, Presidenta. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Una invitación de la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de esta Cámara a la sesión que celebrará el día miércoles 14 de agosto a las 15:30 horas hasta las 17 en la sala Inés Enrique Froden, con objeto de continuar el trámite de audiencias del proyecto de ley de origen en un mensaje que regula los sistemas de inteligencia artificial. A la sesión se encuentran invitados el director general del Consejo para la Transparencia, el director ejecutivo de la Unión Nacional de Artistas, el señor Felipe del Solar, en representación de la Sociedad de Productores Fonográficos y Videográficos, y la presidenta de la Corporación de Actores y Actrices de Chile. Correo electrónico de la diputada señora Catalina Pérez, mediante el cual solicita invitar para el estudio del proyecto de ley que crea Empresa Televisión Nacional de Chile, boletín 14.832-24, a las siguientes personas. Presidenta del Colegio de Periodistas, señora Rocío Alorda, representante del Comité de Defensa de Televisión Pública, Andrés Blaiswood, presidente de los sindicatos 1, 2, 3 de TVN, Juan Barahona, Víctor Arellano y Sergio Pizarro, presidenta de Sidarte, Esperanza Silva, la presidenta de Chile Actores, Ana María López. Presidenta, en este ya invitamos a los presidentes de los sindicatos. Correo electrónico de la diputada señora Daniela Serrano, disculpe, mediante el cual solicita invitar para el estudio del mismo proyecto de ley a las siguientes personas: Patricia Politzer, premio Lenka Franulich, directora de prensa TVN; Mónica González, periodista, Premio Nacional de Periodismo, presidenta de la Federación de Trabajadores de TVN, FETRA, TVN, y a la señora Lorena Castro o Hernán Rosas, representante de los trabajadores del directorio. Ya también invitamos al representante de los trabajadores. Una nota del diputado señor Sebastián Videla, mediante la cual solicita oficiar a la ministra de las Culturas, Artes y del Patrimonio con el objeto de que se refiera a la denuncia de los trabajadores del programa Carmen Gloria, tu servicio. Y finalmente, una nota de la bancada UDI que comunica que el diputado señor Borges reemplazará al diputado señor Ramírez en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Gracias, secretaria. Vamos a, bueno, ¿alguna observación sobre la cuenta? Presidenta, Sí, diputado Tuiti. lo de la... Eso del... que en algún momento, discúlpeme, para no perderme, lo de la denuncia, eso, cuando uno tiene problemas no va a la inspección del trabajo. Ah, ¿la carta que llegó para qué fue? ¿Sí? Ah, ya, ok. No hay nada que decir, presidente. Diputado Videla, no sé si se quiere referir sobre el punto, usted que ha llevado ha planteado el tema en la comisión. Sí, ya, gracias, diputado Videla. Bueno, un poco para hacer resumen, este tema se expuso en la comisión, nosotros mandamos los oficios a TVN, TVN nos envió la respuesta a ese oficio. A uno, pero hay otros. A uno que no estaba dentro de de la respuesta que Dijo que era esperable, digamos. Sí, era confidencial y que no nos podían dar mayores detalles. Pero por la prensa dijo el presidente que la Cámara no tenía facultades para... Yo quería hacer un punto varios. Sí, empecemos con los puntos varios. Diputado Videla. Sí, justamente, Presidenta, quería referirme a las declaraciones del presidente del directorio de Televisión Nacional, comentarle a mis colegas la posibilidad de hacer una nota de reclamo, porque él habla y básicamente lo que manifiesta públicamente que el Congreso o esta comisión no debería intrometerse en las decisiones que toma TVN. Es de conocimiento público que Televisión Nacional, ¿cierto?, fue creado bajo una ley de la República, por lo tanto creemos que no corresponde que él manifiesta además públicamente. Además estamos discutiendo un proyecto para inyectarle recursos a TVN. Encuentro que no es correcto que él tenga ese tipo de declaraciones con un programa del cable de televisión abierta y donde él dice que no debe referirse la comisión a este tema y son decisiones del canal. Por lo tanto, esperemos enviar una nota de reclamo al presidente del directorio, si usted sugiere a lo mejor a otras instancias también correspondientes, porque creo que nos sentimos pasados a llevar, por lo menos yo, y espero también mis colegas, porque él haga este tipo de declaraciones sumamente desafortunadas. Gracias, diputado Videla. Vamos
vamos a ver cuáles son los caminos que podemos tomar con este punto y vamos a esperar también el pronunciamiento de la subsecretaria. ¿Tiene la obligación de informar? No, pero hay un artículo no por Contraloría, no, pero hay un artículo en la LOC del Congreso que si las cosas creadas por ley que son necesarias. Sí. Estamos en puntos varios, ya, diputado Tuiti. Disculpe, ¿me dio el pase, presidente? Sí. Ya, Puntos varios, disculpe, estamos en puntos varios. Ok, muchas gracias, presidenta. Bueno, como integrante de la Comisión de Cultura, me alarma la denuncia presentada en relación al proceso de selección del director ejecutivo del Parque Cultural Valparaíso. Sería inaceptable que en un proceso que debería haber garantizado transparencia y equidad, nos encontráramos con una serie de irregularidades, falta de información y evasivas por parte de las autoridades competentes. Por eso, quiero dejar, y voy a enviar a la secretaria, esta carta, ¿no es cierto?, presentada por la gestora cultural Rocío Dagla, quien manifiesta su molestia por el hecho de que personas como Eric Fuentes, director subrogante que estaba con ella en la terna, haya pasado los filtros para avanzar en el concurso, considerando que está ejerciendo dentro del parque, dentro de este equipo directivo, es decir, que estuvo cuando se hicieron las bases. Sumado a ello, reclama que suspendieron el concurso a 2 horas de que se hicieran las entrevistas a la terna y no conforme con ello, luego de la denuncia de no haber tenido más respuestas hasta tiempo después, cuando la presidenta del directorio, Yanina Figueroa, le contestó en 2 oportunidades que el proceso se iba a retomar, pero que no tenía claro cuándo, dejándola sin respuesta hasta hoy a pesar de su insistencia. Es por eso que en esta instancia fiscalizadora, presidenta, pido acuerdo para que se aborde el proceso de selección y se cite tanto al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el CNCA, al GORE, y a pesar de no tener facultad fiscalizadora sobre ellos, invitar a la Municipalidad de Valparaíso para abordar esta situación. Creo que en honor a la transparencia debe clarificarse si aquí hubo o no una manipulación de este procedimiento que ante todo debió haber sido abierto a la comunidad. De ser así, molesta que una administración que tanto pregonó que venía a dejar atrás la vieja política y a combatir los privilegios, hoy nos sorprendan con este tipo de actos que son, la verdad, bastante repudiables. El Parque Cultural Valparaíso es un espacio fundamental para la cultura y el patrimonio de nuestra región y merece una gestión que refleje todos esos valores. La comunidad tiene el derecho a recibir respuestas claras y a participar en un proceso que sea justo y también que sea transparente. No podemos permitir que la opacidad y la falta de seriedad ponga en riesgo un patrimonio tan valioso para todos los porteños por temas de poder. Es fundamental que se rinda cuenta sobre el uso de estos recursos en este proceso y se garantice también que el Parque Cultural de Valparaíso sea administrado con la probidad y la eficiencia que obviamente se debe a nuestra comunidad. Esa es mi petición, presidenta. Sí. Gracias, diputado Tuiti. Le estoy consultando a la secretaria cuáles son los alcances que nosotros podemos tener en ese punto que usted está mencionando. Así que, secretaria, si usted nos puede indicar. Presidenta, diputado, oficiar podemos y tienen la obligación de entregar los antecedentes. Citar no podemos, solo pueden citar las comisiones investigadoras. Nosotros solo podemos invitar. Eso es, presidenta. ¿Y si, Sí. ¿y si los invitados no pueden venir? O sea, no tienen la Es obligatoriedad voluntario, de venir. es voluntario, sí. Pero sí podemos oficiar entonces. Sí. Que entreguen la información, lo mismo, y eso es lo que pasa con TVN. Tienen la obligación de entregar la información cuando se le pide una comisión o un diputado en una comisión. Podemos hacer las dos cosas, o sea, enviar el oficio para saber qué pasó con respecto a esto, pero también invitarlos a que vengan a exponer sobre el proceso. Sí, yo partiría con el tema de oficiar y después poder ordenar las audiencias, como estamos enfocados en este tema de TVN, tenemos otras audiencias pendientes, ver en qué espacio podíamos nosotros invitar también para ver este caso, que sería igual óptimo teniendo ya la respuesta del oficio para que tengamos más antecedentes de las partes, digamos. Así es que vamos a partir por el oficio, no sé si hay acuerdo para oficiar, ¿sí? Perfecto. Ya, oficio del otro. Sí, el del diputado Videla ya está enviado también, sí. Presidenta, tengo un segundo punto.
Diputado Twitty. Más que nada, Presidenta, quería pedirle porque yo sé que estamos con este proyecto de TVN, ¿no es cierto?, y la educación patrimonial, pero me gustaría poner también, para que fuera votado el proyecto, que establece el 17 de julio de cada año como el día de conmemoración de la llegada del rey Hotumatua a Rapa Nui. Está en el boletín 16.656, raya 24. No se ha puesto en tablo, yo igual quería recomendar sobre esta situación, principalmente porque hemos tramitado y hemos discutido la aprobación, ¿no es cierto?, de proyectos de ley que promueven, ¿no es cierto?, aspectos culturales propios de determinadas localidades del país, y siempre hemos defendido aquello. A mí me gustaría que justamente este tipo de proyectos que yo les decía, les contaba la vez anterior, ya es un éxito porque la comunidad se ha puesto de acuerdo, los privados se han puesto de acuerdo, que es el sistema de turismo, ¿no es cierto?, y además el administrador del Parque de la Isla también están de acuerdo. Solamente falta conmemorar el día dentro de la efeméride y que sea, ¿no es cierto?, un proyecto de ley para que todo esto sea redondo y justamente beneficie a estos lugares que justamente no solamente promueven el turismo, sino que además promueven las actividades culturales. Yo le comentaba que la comunidad escolar para este día se reúne en una playa que hay muy bonita, que es justamente la playa que lleva el nombre Hangaraubo Teariki, que es donde llegó el rey en el año 1200 aproximadamente, y lo conmemoramos a partir de, bueno, hace un tiempo, todos los años. Yo he participado de 2 conmemoraciones junto a mi hijo, que también ha sido traspasado los valores, la música, el canto, y es una ceremonia muy bonita que no solamente disfrutan los turistas, sino que la misma comunidad, para que viera y considerando lo más pronto posible ponerlo en tabla para poder ser votado. Eso, Presidenta. Gracias, diputado Twitty. Lo vamos a tener también en consideración en la lista para darle también celeridad a ese tema. Yo también, como les pedí en otras ocasiones, es importante que cada uno de ustedes hable con sus bancadas, porque en reunión de comité se estaban limitando los días de. Yo entiendo también que los días de tienen un impacto positivo en la comunidad, tienen un impacto positivo también cuando hay una comunidad detrás activa, preparándose también para tener estas conmemoraciones o estas celebraciones, y lo he puesto también como ejemplo. Hace poquito se celebró el Día del Skate, y asistieron más de 1000 jóvenes que patinaron entiendo, escuela militar hacia La Moneda. Entonces, fue un evento importante de los jóvenes que está avalado un día por una comunidad activa. Yo creo que eso es importante, tener a las comunidades activas detrás de eso, y se pueden ir generando instancias de encuentro, de cultura y también de reactivación hacia la economía en torno de los días de. Así es que por nuestra parte no hay ningún problema de ponerlo en tramitación, pero también la idea es que estemos coordinados con los jefes de comité de las distintas bancadas para que también le podamos dar esa tramitación en la sala, porque eso también es importante. Así es que eso en cuanto a los días de. No sé si hay otro punto, Mario. Diputado Benavente, después el diputado. Sí, solamente, Presidenta, no alcancé a escuchar la cuenta. ¿Qué pasa con la exposición de los directores de TVN que estaban invitados, que eran los directores Cordero, Cantor, y cuándo más o menos se prevé que pueden exponer? Bueno, como le habíamos comentado a la comisión, los días lunes estamos generando el tema de las audiencias. Ahí yo entiendo todavía no lo hemos citado. No, a ellos no los hemos invitado. No lo hemos invitado, pero están dentro de la lista, así es que el lunes siguiente deberíamos poder invitarlo, pero este lunes es distrital, entonces tendría que ser a la subsiguiente, sí, pero están también en la lista para poder nosotros acomodar las audiencias. Gracias, Diputado. Presidenta. Sí, también me gustaría aprovechar que estoy reemplazando en la Comisión de Cultura, saber y poder oficiar al Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio cuáles han sido las acciones que se han realizado en relación al bicentenario de Chiloé, que se celebra en enero del 2026. Sé que lo más probable es que otros diputados que han estado en esta comisión
han pedido alguna intervención desde el punto de vista de la seremía o de la ministra para ver este tema del bicentenario que se celebra el 2026, y me gustaría solicitar a la ministra si es que han habido acciones o han realizado algún evento o se han hecho alguna comisión bicentenario o han tenido alguna reunión relacionada con esa celebración en enero del 2026. Eso sería, presidenta. Gracias, diputado. Entonces, podríamos oficiar para que nos puedan también entregar esa importante información que usted está solicitando sobre el bicentenario de la isla. Queremos ver si hay más puntos varios, ¿no? Si no, cerramos el tema de los puntos varios, ya. Entonces, pasamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto, en el punto 1, votar en general e iniciar la discusión particular del proyecto de ley que establece el Día de la Educación Patrimonial correspondiente al boletín número 16.296-24. En el punto 2, continuar con la discusión en general del proyecto de ley que bonifica la ley número 19.132 que crea Empresa de Televisión Nacional de Chile correspondiente al boletín 14.832-24 con urgencia calificada de simple y de la indicación formulada por el Ejecutivo. Hoy día teníamos invitados también asisten los profesionales de asesoría técnica parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, señores Raimundo Robert Molina, investigador del área de recursos naturales, ciencia y tecnología, y James Wilkins, investigador de área de análisis legal, que ellos también nos habían adelantado parte de su exposición la sesión pasada. Así es que vamos a partir por el punto 1, que es votar en general e iniciar la discusión particular del proyecto que establece el Día de la Educación Patrimonial. En este proyecto hemos tenido varios invitados que ya han dado cuenta y manifestado también su apoyo al proyecto, así es que hoy día ya a solicitud de la diputada Delgado también ya está para votación. Así que, secretaria, partimos con ese punto. Voy a tomar la votación general entonces, presidente, y luego la particular. Diputado Benavente, diputado Bernales, diputada Castillo, diputada Concha, diputada Delgado, diputado Jorge Durán, diputado Eduardo Durán, diputada Catalina Pérez, diputado Guillermo Ramírez, hasta reemplazado por el diputado Borges. Diputado Borges. A favor, secretaria. Gracias. Diputada Serrano, diputado Teao. A favor, secretaria. Diputado Videla, presidenta. A favor, secretaria. 7 votos a favor, presidenta, aprobado por unanimidad. Si le parece, por la misma votación en particular, y doy lectura, si quieren, al texto que dice: establezcase el lunes anterior al último domingo del mes de mayo de cada año como el Día de la Educación Patrimonial. ¿Sí? ¿Por la misma votación? Diputado o diputada informante. Propongo a la diputada Delgado como mocionante del proyecto. Aprobado. Llamando a la biblioteca para los invitados. Ya, vamos a suspender 2 minutos para poder contactar con los invitados de la biblioteca. Punto 2, ya tenemos nuestros invitados de forma telemática. Como ya sabemos, hoy día están convocados los profesionales de la asesoría técnica parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, señores Raimundo Robert Molina, que ya lo tenemos en vía telemático. Muchas gracias por asistir. Y también el señor James Wilkins, investigador del área de análisis legal. Como sabemos ya, los profesionales nos habían adelantado parte de su presentación la sesión pasada y hoy día nos corresponde continuar con su presentación, así es que damos la bienvenida a nuestros invitados y le damos la palabra al señor Raimundo para que pueda continuar con su exposición. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Voy a presentar. Un segundo, por favor. O quizás es posible que presente desde la misma comisión. ¿Qué cosa, Raimundo? Perdona, no te entendí. Sí, no, es que estoy... Cosas clásicas de Sí, no, Zoom. tranquilo. ¿Quieres que nosotros presentemos? No, ya ¿Es la más tengo, perdón. Ya, ya, Ya estoy. no, Raimundo, con toda tranquilidad si tenemos tiempo. Así que con calma Pero nomás. ya Sí, la tengo. estamos bien. Ya, perfecto. Ya. Sí, secretaria, Sí. secretaria, queríamos solicitar que pudiese anexar el voto del diputado Durán al proyecto de patrimonio. No se puede, presidenta, porque tenemos un instructivo de Landero. Yo le había explicado, él me dijo que estaba bien. Ya, no se suponía que con la... Se podía, pero después sale un instructivo. Usted sabe que yo cumplo un instructivo. Oh, es cierto, mira. Aquí. Sí, se está viendo la presentación. No, fantástico. Bueno, vamos a hacer la presentación, James y yo, y en alguna parte de la conversación voy a salir de la presentación para mostrarle un artículo que recibimos esta mañana. Vamos a pedir silencio en la comisión para que podamos escuchar a nuestro invitado. Bueno, nuestra presentación es sí, Ahora sí, se ve bien la presentación y se escucha bien también. fantástico. La presentación es sobre televisión pública, algunas definiciones, financiamiento y gobierno corporativo. Estos son los tres temas que vamos a tocar hoy día. Y lo primero es la definición de televisión pública. Primero que nada, un resumen del proyecto. Básicamente, estos son los tres grandes temas en los cuales trata de estructurar y ampliar, modernizar la televisión pública, modernizar la gobernanza interna y establecer una estructura de financiamiento. En este marco, hay definiciones bien claras de qué es televisión pública, y según la UNESCO, que es una de las instituciones más reconocidas en esta área, en lo que tiene que ver con las definiciones de la radio y televisión pública, es un servicio público que debe cumplir con las siguientes características. Debe ser universal, en términos geográficos, debe ser diverso, entendiéndolo al menos en atender las necesidades de diversas audiencias, diversos temas, géneros y programas televisivos. Luego, debe ser independiente, y este quizás es el punto más relevante dentro de la discusión, independiente de los intereses del Estado como de los intereses comerciales, así como imparcial en su programación, y debe tener esta distinción de canal público. Y por distinción de canal público, durante los últimos años, o al menos desde los años 50 en adelante, se ha entendido que esto es una preocupación por la cultura, por la identidad nacional, por la idiosincrasia nacional en particular. Y durante los últimos años, este espacio de distinción de canal público, o de lo que lo convierte en un canal público, a nivel internacional, se le ha ido cargando con nuevas responsabilidades a los canales que se entienden como de emisión pública. Entre ellos, por ejemplo, en el Protocolo de París sobre el cambio climático, se pide a los canales públicos que se hagan cargo también de la información sobre el cambio climático, tanto en visibilizarla como también de mantener una perspectiva lo más rigurosa posible dentro de lo que la ciencia puede entregar. Ahora, el problema o los medios de comunicación desde los años 2000 en adelante han cambiado radicalmente, y no voy a decir, creo que esto se entiende. Tenemos un modelo de canales o un modelo de medios de comunicación que es muy distinto al cual personas como yo nos acostumbramos cuando éramos más chicos. En esos medios de comunicación, y espero no extenderme mucho, si no usted me corrige, señora presidenta, la televisión corría por una señal que era una concesión. La radio tenía una concesión específica y
era transmitido a través de una cierto rango del espectro radioeléctrico, los diarios eran entregados en papel, eh, y el cine había que ir a verlo a la sala. Hoy día todos los medios de comunicación están agrupados bajo una forma digital y se han eliminado las barreras tanto de los contenidos como de los formatos mismos. Eso ha llevado a que la televisión pública y en realidad todas las televisiones se encuentren con una serie de dificultades para poder seguir haciendo su misión. En el caso de los desafíos de la televisión pública en el mundo, encontramos este artículo que es de este año, que plantea 4 grandes problemas, 4 grandes desafíos de la televisión pública. El primero es la competencia con las plataformas. Esto significa que la generación de información que se le pide a los canales públicos, que debe ser más rigurosa, que debe ser inclusiva, que debe tener todas las misiones de servicio público, deben competir con plataformas en donde el contenido es muy liviano o muy fácil de elaborar, entre comillas, porque mucho de ello es elaborado por los propios participantes de las redes, y al mismo tiempo las plataformas en general no tienen un compromiso con la certeza de la información que se entrega, o con la veracidad de la información que se entrega. Por lo tanto, lo que se propone desde la plataforma internacional, hay una plataforma internacional de medios públicos, es que para afrontar esta competencia de plataformas deben adoptarse estrategias que sean distintas a las que hemos tenido ahora, tanto a nivel organizacional, financiero, y también apoyados por el conocimiento que se ha desarrollado dentro de los canales públicos. El segundo punto tiene que ver con cerrar una brecha entre las obligaciones que se le solicitan, como lo que estaba comentando del Acuerdo de París, y los temas de financiamiento. En este caso, el marco político que se entendía hasta ahora sobre televisión y sobre radio o sobre distintos medios requiere ser modificado o al menos ser modernizado en torno a la experiencia internacional que conocemos. Otro punto que parece interesante es la adopción de métricas de rendimiento que permitan saber exactamente qué es lo que yo quiero medir. Hasta ahora el People Meter era la gran herramienta para poder saber quién se llevaba la torta publicitaria. Hoy día no sabemos exactamente dónde la gente está viendo y qué es lo que está viendo. Y esto hace además, por ejemplo, que la torta publicitaria o el porcentaje de publicidad que se ha realizado tradicionalmente a través de los canales de televisión, hoy día esté dirigido a una multiplicidad de otras fuentes que van desde los influencers hasta publicidad en juegos de video, hasta, bueno, canales de televisión, pero también muchos otros medios. Y finalmente, dentro de este escenario donde lo digital, la información puesta en una web, irrumpió y hizo que muchos medios tuvieran que adaptarse a este tipo de modelo, la experiencia internacional muestra que sería importante mantener esta lógica o modernizar la lógica a incorporar lo digital, pero entendiendo que lo digital es primero, pero no lo único. Para poder tener un canal, un medio de comunicación público que llegue a todos los habitantes de un país, es muy importante que se mantenga el sistema de televisión como tal. A esto me refiero que se puede recibir televisión, no importa si estoy en Big City o estoy en Puerto Williams, y que esta información sea lo más cercana a las personas que viven dentro de ese país y dentro de ese país, dentro de cada región. ¿Cuál es la razón principal de la televisión pública en este marco de universalidad? Lo voy a decir con un ejemplo. Antiguamente las personas se informaban en la plaza, literalmente iban a una plaza donde habían carteles o donde había conversaciones, donde se decía lo que estaba pasando. Luego ese espacio fue modificado por los canales de televisión. Hay una relación bien curiosa entre cómo las personas hablan en un país y sus canales públicos. Y el ejemplo de que muchos niños hoy día dicen cometa en vez de volantín tiene que ver también con la influencia de, por ejemplo, no sé, canales que no necesariamente están doblados o están hablados en Chile. Voy a continuar con los modelos de financiamiento.
existen muchos modelos de financiamiento, y para no describirlos cada uno, le puedo contar que, por ejemplo, en el caso, la idea principal de los modelos de financiamiento tiene que ver con robustecer la misión pública que se le encarga a los medios de comunicación pública y al mismo tiempo alejarlos de la influencia de quien está financiando esos medios. Es decir, tercerizar o alejar quien financia de quien elabora los contenidos. Algunos ejemplos. España, hace unos años, decidió que la televisión española, el canal público español, iba a dejar de recibir publicidad a cambio de un impuesto que se le cobra a los canales privados y a algunas empresas de telecomunicaciones. Con la lógica de, si este canal, que es importante dentro de España, dejaba de participar de la torta publicitaria, entonces los otros canales iban a tener este espacio para poder mantener su sistema económico más o menos tradicional. Hay críticas sobre él, hay gente que lo avala y otros que no, pero ese es uno de los modelos. Otro modelo tradicional es el impuesto, ya sea a televisores, a personas, a hogares, como por ejemplo pasa en Finlandia, o pasa en Suecia, o en Alemania, o en Inglaterra, donde se cobran distintos canon o fee o impuestos a las personas para la mantención de la televisión pública. Se ha investigado si es que existe algún tipo de modelo tipo suscripción, como a Netflix o Spotify o algún otro. Hay algunos casos más o menos, pero ningún país ha tomado una decisión como esa. Y también hay modelos como el chino, donde el Estado es el que financia completamente. Es importante decir que muchos de estos modelos, como por ejemplo el caso del financiamiento gubernamental que se leí sobre Nueva Zelanda tiene una agencia de financiamiento que es un tercero en el medio entre los recursos que vienen del Estado y los recursos que van a la televisión, a la radio o a los distintos medios públicos que tiene ese país. Finalmente, encontramos el modelo filantrópico norteamericano, donde existen las formas de este endowment o este fondo de cuyas ganancias van a las televisiones públicas estatales y a la radio, digamos, nacional, en este caso. Aunque existen muchos, al menos encontramos una decena de países que tienen, o sea, una decena de estados en Estados Unidos que tienen el modelo del endowment incorporado. Nos vamos a referir al más grande, que sería el modelo de la radio pública norteamericana, que tiene un fondo que es alimentado tanto por donaciones como por los recursos que esta fundación, que es la Fundación NPR, pueda conseguir, y desde ahí se trasladan los beneficios de estos fondos al NPR, que es la radio pública norteamericana. Esto existe, como dije, en al menos una decena de otros países, o sea, perdón, de estados, y el modelo es tener una agencia que sea Raimundo, auditable, disculpe, que se está rija teniendo por mala normas señal. específicas. No escucha. Voy a dejar de compartir y quiero mostrar una lámina de un paper antes de continuar. ¿Don Raimundo me escucha? ¿Está bien, don Raimundo? Don Raimundo está silenciado ahora. La señal. Quiero cerrar mi parte de la presentación antes de darle la palabra a James Wilkins con una tabla de un paper. Raimundo tuvo problemas de conexión como los últimos 3 minutos, entonces no sé si pudiese repetir en la última parte de la exposición porque se cortaba. Por favor. Absolutamente, sí.
bueno, lo que estaba señalando antes de abrir la presentación, por si se cae, es, existen modelos de endowments o de fondos que financian las televisiones públicas o los medios de comunicación públicos en al menos una decena de estados norteamericanos, siguiendo el modelo de la radio pública nacional de Estados Unidos. Y estos se alimentan de las propias ganancias, de las inversiones que tienen estos fondos y de donaciones. Y aquí, en este caso, en el caso de la NPR, ellos recibieron una donación de $200 millones de la esposa del fundador de McDonald's hace algunos años, lo cual hizo que este fondo tuviera un peso específico importante. Sin embargo, no es más del 10% del financiamiento de la radio. Le quiero mostrar a la comisión, si usted me lo permite, Presidenta, un artículo que logramos conseguir hoy día, que grafica muy bien algunas de las cosas que estamos conversando. ¿Se ve? Sí, Raimundo, se ve. Ya, muchas gracias. Este es un artículo que, sin entrar en detalle, el artículo lo que hace es comparar la robustez de los canales o de los medios públicos de comunicación con la robustez de las democracias en las cuales esto es tan establecido. Pero sin entrar en ese detalle, les quiero mostrar lo siguiente. Según el listado de la primera línea, que es un índice de la calidad de la democracia, hecho por The Economist, Chile está en el lugar 21. No sé si ven lo que estoy marcando, el número 6. Presidenta. Raimundo, sí, se ve perfecto. Muchas gracias. Lo que se ve aquí es el porcentaje de financiamiento público que reciben estos medios de comunicación en cada uno de estos países. Por lo general, al menos en las naciones con mayor estado o que son calificadas como de una democracia más robusta, como el caso de Noruega, Islandia, Suecia y otros, el financiamiento suele ser bastante alto. Y dentro de este grupo de países, el que tiene menor porcentaje de financiamiento público es el caso de Chile. Ahora, el nivel de financiamiento en el caso nacional es muy fuera de la norma en lo que se establece en aquellas naciones que normalmente consideramos desarrolladas. Sin embargo, el porcentaje de audiencia de televisión nacional se mantiene en un rango medianamente aceptable dentro de lo que los países de este listado muestran. Quería mostrar esta diapositiva porque da un parámetro bastante gráfico de los modelos de los porcentajes de financiamiento dentro de aquellas naciones en las cuales normalmente vamos a ir a buscar algún tipo de comparación o vamos a hacer algún tipo de análisis. Y con esto quiero darle la palabra ahora a mi colega James Wilkins, para lo cual voy a volver a la presentación. Un segundo, por favor. Sí, gracias Raimundo. Voy a abrir las palabras para si hay consultas sobre su presentación y luego pasamos con la presentación de Don James Wilkins. Ok. Palabras, comentarios con la presentación de Don Raimundo. Ok, vamos a partir con la otra presentación y después vamos a abrir palabras también finales. Muy bien, presidente. Un segundo. Bien, presidenta, los intermedios, me escuchan, ¿no? ¿Aló? Sí, se escucha súper bien. Ah, por su intermedio, señora presidenta, darle las buenas tardes a la comisión. Y, Ray, si puede, por favor, proyectar. Sí, James, si tú la tienes ahí, te pido que también intentes tú proyectarla porque por alguna razón la presentación que tengo no tiene todas las diapositivas. Dame un segundo.
Mientras tanto, Presidenta, quizás sería un buen momento como para aprovechar algunas preguntas. Sí, Raimundo, por favor, adelante. Eh, sí, bueno, comentar que en resumen o haciendo el contexto, las, primero, la televisión pública ya no se considera solo una televisión pública. Normalmente se habla de medios de comunicación pública, porque la diferencia entre la televisión, la radio y la prensa ha hecho que los tres medios se imbriquen de tal manera que hay muy poca diferencia entre uno y otro. Otro elemento muy importante es que normalmente la construcción de noticias robustas con un alto nivel de veracidad y de verificación requiere investigaciones más largas y requiere también un trabajo más elaborado y más costoso también a la hora de construir ese tipo de información. Bueno, ahora dejo a James con la presentación. Bien, Sí, ahora sí. disculpe, mira, Raimundo, antes que pudiera terminar la presentación, me gustaría tener su opinión sobre un tema que se ha tocado acá a lo largo de las sesiones, que es que tiene que ver con la Defensoría de las Audiencias y versus lo que plantea el proyecto que es el Consejo, entiendo, Consejo de la Sociedad Civil. ¿Cómo ves esas dos figuras, entendiendo de cómo se abre esta participación a los contenidos de los canales públicos? Esa opinión me gustaría poder que me la pudieras compartir, Raimundo, por favor. Eh, Muchas gracias, Presidenta. A ver, la figura del ombudsman o del defensor de audiencia es una figura que principalmente se ha desarrollado en América y particularmente en Norteamérica en relación a, estoy hablando un poco históricamente, pero es importante para el contexto. En algunos medios de prensa, es decir, medios escritos, apareció este cargo, que es el ombudsman, y que es una persona que se encarga de atender las consultas de los lectores y defender también las posturas de los lectores frente a las noticias que se hayan puesto dentro del medio. En Europa no es tan, de hecho, es más conocida en otras áreas, pero no necesariamente en prensa. Y quizás la mejor explicación para mí de cómo debería ser idealmente, primero decir eso y después lo que me parece que es el proyecto. Normalmente los países que no cuentan con el ombudsman tienen a un consejo técnico que se encarga de velar por por la información que se entrega a través de los medios públicos y de los medios privados también. El Consejo del Audiovisual o Ofcom son entidades parecidas al Consejo Nacional de Televisión que tienen por misión disminuir los riesgos que se pueden dar dentro de los medios de comunicación, particularmente los públicos, pero también los privados. No solamente desde la lógica partidista, sino también de efectos como, por ejemplo, en los casos de cyberbullying o de mal uso de la información o de la imagen pública. Entonces, en ese marco, la solución que se propone dentro de Televisión Nacional es una figura que al menos yo no he encontrado algún símil dentro de la literatura que he podido estudiar, pero sí tiene una lógica de la defensoría de las personas, o al menos de tener una voz a la cual yo me pueda dirigir, un buzón, donde yo pueda dirigirme para poder plantear cuáles son aquellas cosas con las que puedo no estar de acuerdo. No sé si respondí con eso a su pregunta, señora Presidenta. Sí, Raimundo, gracias por aportar con esos elementos. Y en lo que propone el proyecto del Consejo de la Sociedad Civil, ¿tú consideras que eso sería como suficiente para implementar esta mirada desde la sociedad civil? Dentro de la estructura que tenemos actualmente, es un avance ciertamente, pero
probablemente podría ser modernizado o podría ampliarse a un equipo más similar al de otros países con los que queremos compararnos, como es el caso de, no sé, Inglaterra, Nueva Zelanda o Australia o Francia, incluso Cataluña, que tienen y tienen estas entidades técnicas de estudio y que además tienen ciertas capacidades sancionatorias, pero sí, dentro del esquema que tenemos hoy día en el país, es una reforma que moderniza lo que tenemos, efectivamente. Muchas gracias, Raimundo. Entonces, concluido con esta primera ronda, ahora sí podemos darle el pase a don James Wilkins, que está también ahí telemáticamente. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, presidenta. A través suyo también darle las buenas tardes a la comisión. Voy a hablar yo de forma muy breve sobre el gobierno corporativo de Televisión Nacional de Chile y cuáles son los cambios que se proponen, ya específicamente del organismo de dirección de TVN, que es su directorio. ¿Ya? Pero como antecedente previo me gustaría recordar algunas cosas que más o menos todos sabemos, pero creo que es relevante tenerlas en consideración al analizar este tema. Primero señalar que a diferencia de muchos países, de la gran mayoría de los países, Chile no cuenta con una ley que regule de manera única, con una sola ley, la actividad empresarial del Estado. Y eso se debe principalmente a que la Constitución exige que cuando el Estado o sus organismos quieren desarrollar una actividad empresarial, una actividad económica, requieren de una ley de quórum calificado que así lo autorice. Por lo tanto, tenemos variadas leyes de quórum calificado que autorizan al Estado a desarrollar una actividad económica. La Ley de Bases Generales de la Administración del Estado distingue distintas formas a través de la cual el Estado puede desarrollar estas actividades. Y una de ellas son precisamente las empresas del Estado creadas por ley. ¿Ya? Se trata de personas jurídicas de derecho público que cuentan con patrimonio autónomo. Ese es específicamente el caso de Televisión Nacional de Chile, que fue creada por la ley 19.132, tenía un antecedente, ¿no es cierto?, anterior, pero en 1992 se creó por la ley 19.132, y se trata de una persona jurídica, como dijimos, de derecho público, con patrimonio autónomo, ¿ya? El estatuto, es decir, así como nosotros hablamos del estatuto de las empresas o de las sociedades, en este caso el estatuto de TVN está compuesto por su ley. Es la ley la que determina cómo se organiza, cómo se desenvuelve dentro de sus actividades, quién la fiscaliza, etc. Entonces, TVN, dentro de todos los artículos que existen en su estatuto, tiene varias particularidades, ¿ya? La primera es que, como es común en las empresas del Estado, creadas por ley, no se le aplican las reglas de organización y funcionamiento de la Ley de Bases Generales de la Administración, que aplica a toda la administración pública. Segundo, expresamente señala el Estatuto de TVN que sus actividades financieras están reguladas por las normas financieras que rigen a las sociedades anónimas, ¿ya? También es particular en el caso de TVN que no se le aplica el régimen de administración de las empresas del Estado. ¿Por qué? Porque no es una empresa del Estado propiamente tal, es una empresa del Estado, pero creada por ley, que es un caso especial. Tampoco está sujeta al control directo de la Contraloría General de la República. Esto cambió el año 2018, porque desde el 2018 solo tiene competencia la Contraloría General de la República para fiscalizar a TVN en los casos, en las materias y en la misma forma que tiene facultades para fiscalizar a las sociedades anónimas abiertas. Por último, señalar que TVN se relaciona con el presidente de la República a través de la Secretaría General de Gobierno. Bueno, en ese contexto normativo, ¿ya?, nos corresponde hablar de, perdón un momento, de las directrices. Antes de hablar del directorio propiamente tal de TVN, me gustaría hablar de las directrices OCDE, ¿ya? La OCDE, el año 2013, estableció una serie de directrices a través de las cuales se debían desenvolver las empresas
públicas, las empresas de los estados, ¿ya? Y esto con un solo objetivo, que era profesionalizar los organismos corporativos de las empresas del Estado, asegurando su independencia y blindando a estas empresas de eventuales intervenciones políticas, ¿ya? Y en materia de nominación del directorio y remuneración del directorio, dictaminó o estableció las siguientes directrices. Primero, que las nominaciones del directorio tenían que basarse en reglas bien estructuradas y transparentes, ¿ya? Señalan que el mecanismo a través del cual se nombra a las autoridades de una empresa del Estado, ojo que la OCDE habla de directores, de junta directiva o de consejo, para referirse al órgano máximo de dirección de las empresas del Estado, ¿ya? Que el nombramiento o la nominación debería efectuarse a través de un mecanismo transparente y donde se busque identificar eventuales postulantes que tengan las capacidades suficientes y que sean especializados para el cargo de que se trata, ¿ya? Pero también señalan que lo ideal, en el caso de las empresas del Estado, es que la nominación se efectúe en una primera instancia a través de un órgano especializado en la búsqueda de los mejores talentos y en la nominación de dichos talentos, ¿ya? Como en el caso de Chile sería el Consejo de Alta Dirección Pública. Y respecto de la remuneración del directorio, señalan que los mecanismos de remuneración deben fomentar los intereses a largo plazo, es decir, que no sea para aquel director que opta por participar en un directorio, en este caso de TVN, sea digamos, para una estadía de corto plazo, sino que tiene que ser una remuneración de tal entidad que permita que ese director se plante en este directorio con una visión de largo plazo. Y también que sea lo suficientemente buena para que atraiga a los mejores profesionales y a los más calificados. Y que por lo tanto ellos dicen que la remuneración de este director debe ser equivalente a las condiciones de mercado para entidades o empresas similares. Bien, nosotros lo que hicimos acá fue comparar un poco las reglas referentes al directorio en cuanto a su nominación, primero a cuáles son los miembros, cómo se nominan, cómo se aprueban y cuál es la duración de los miembros del directorio. Y lo comparamos en tres instancias. Primero, el régimen vigente, es decir, el que regula actualmente a los directores en base a la ley 19.132. Segundo, en base al proyecto original de esta ley, o sea, el boletín original que está revisando la comisión. Y tercero, con las indicaciones presentadas recientemente por el Ejecutivo. En cuanto al número de miembros del directorio, el régimen vigente establece que tiene 7 miembros y un miembro que es de libre designación y remoción por el presidente de la República. Es decir, lo designa y lo remueve el presidente de la República en el momento que quiera, ¿ya? Del resto de los miembros, de los otros miembros, son 6 propuestos por el presidente de la República al Senado, y esa propuesta se hace en un solo acto y lo único que establece la ley como parámetro es que este directorio debe quedar integrado de forma pluralista y paritaria en cuanto al sexo, ¿ya? Además, en el régimen vigente existe un director que es nombrado por los trabajadores, pero ese director solo tiene derecho a voz y no tiene derecho a voto, ¿ya? El proyecto original del boletín que están estudiando mantiene la regla de los 7 miembros, uno de ellos designado libremente por el presidente y el cual lo puede remover en cualquier momento, pero sí establecía respecto de este director mayores requisitos referidos principalmente a experiencia y calificación académica o técnica, ¿ya? Aquí está la gran diferencia entre el régimen vigente y el boletín original, y está en que esos 6 directores que debe proponer el presidente de la República al Senado se hacen en base a una terna que conforma el Consejo de Alta Dirección Pública y que el Consejo de Alta Dirección Pública debe aprobarlo por 4/5 de sus consejeros. Y el parámetro aquí, o el que se debe respetar, es que debe estar integrado en forma pluralista y que los cargos sean desempeñados por personas de reconocido mérito profesional.
Los perfiles de selección, eso sí, en base al cual debe pronunciarse el Consejo de Alta Dirección Pública para constituir la terna, son entregados o deben ser propuestos por Hacienda y la Secretaría General de Gobierno. Bueno, en la indicación del Ejecutivo presentada recientemente se aumenta el número de miembros del directorio, de 7 miembros a 9 miembros. Aclarar también que en el proyecto original del boletín también se mantiene el cargo de, o sea, el director nombrado por los trabajadores, pero se mantiene solo con derecho a voz, sin derecho a voto, ¿ya? En la indicación presentada recientemente se aumenta el directorio a 9 miembros, ¿ya? Se mantiene este miembro de libre designación y remoción por el presidente de la República, ¿ya? Se aumenta en uno estos 6 que existían antes, que son propuestos por el presidente de la República al Senado. Se elimina lo que proponía el boletín original, que era la participación del Consejo de Alta Dirección Pública, y se vuelve al criterio original de que debe quedar integrado el directorio de forma pluralista y paritaria en cuanto a género, ¿ya? Y el noveno miembro, o sea, pasamos de 6 a 7, ahí se aumenta uno, y el noveno miembro es el que actualmente es el director nombrado por los trabajadores, pero en este caso, ese director, a diferencia de lo que propone el proyecto original y lo que establece el régimen vigente, es que no solo tiene derecho a voz, sino que también tiene derecho a voto. En cuanto al nombramiento del directorio, es decir, cómo debe ser aprobado por el Senado la propuesta, bueno, en todos los casos se establece que la propuesta debe ser aprobada en su conjunto y en un solo acto, ¿ya? Eso establece el régimen vigente también. Pero en cuanto a las mayorías para aprobarlo, esta varía. Actualmente, la propuesta del Ejecutivo tiene que ser aprobada por mayoría absoluta de los senadores en ejercicio, ¿ya? Pero previo a eso, existe el derecho del Senado de impugnar algunos de los integrantes de la lista, ¿ya? Y esa impugnación, si es impugnado por el Senado, el Ejecutivo debe cambiar ese miembro impugnado antes de someter a la sala la votación del conjunto de directores propuestos, ¿ya? Pero acá lo más relevante es que requiere ser aprobado por la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio. En el proyecto original del boletín se requiere también que sea aprobado en un solo acto, todos conjuntamente. Se mantiene también el derecho a impugnación por calidades personales, así lo señala el texto, pero la aprobación por parte del Senado debe ser por 3/5 de los senadores en ejercicio, ¿ya? Es decir, aumenta el quórum necesario para aprobarlo. Pero en la indicación del Ejecutivo, que se presentó recientemente, establece varias diferencias. Primero, vuelve a la regla general, es decir, en cuanto al quórum de aprobación a mayoría absoluta de sus senadores en ejercicio, pero mantiene el derecho de impugnación por calidades personales, pero establece un plazo de 3 meses dentro del cual el Senado debe pronunciarse y aprobarlo. En caso contrario, se entiende que es aprobada por el Senado y se nombran esos integrantes que estaban en la lista proporcional al Senado y que no fue aprobada dentro del plazo. Finalmente, en cuanto a la duración, también hay cambios. En cuanto a la duración de los directores en sus cargos, todos señalan que tanto el régimen vigente como el boletín original de este proyecto de ley y como la indicación del Ejecutivo, que el director designado por el presidente de la República dura hasta, o su cargo lo ejerce hasta 30 días después del cese de las funciones del presidente de la República que lo designa, ¿ya? Pero recuerden que siempre puede removerlo en el tiempo que quiera, porque es una especie de director de su exclusiva confianza. En cuanto al resto de los directores, el régimen actual establece un periodo de 8 años, ¿ya? Pudiendo ser designados por nuevos periodos, ¿ya? Y el director representante de los trabajadores, que solo tiene derecho a voz, recordemos, en el régimen vigente, dura 2 años en su cargo, pudiendo ser reelegido. En el proyecto original del boletín, en el texto original del boletín, ya se establece que la duración era por 4 años y podía ser reelegido un director por una sola vez,
¿ya? El director, por su parte, el director de los trabajadores, duraba 2 años, pudiéndose reelegido hasta por 4 periodos consecutivos. Pero en la indicación del Ejecutivo presentada recientemente, se aumenta el plazo de duración de los directores a 6 años, pudiendo ser renovados también una única vez, ¿ya? Por su parte, el director designado de los trabajadores, que en la propuesta del Ejecutivo tiene voz y voto, dura 2 años, pudiendo ser electo un máximo de 3 veces consecutivas. Existen finalmente algunas reglas que la indicación del Ejecutivo efectúa al régimen vigente y que no estaban en el boletín, en el texto original del boletín, ¿ya? Actualmente, para ser director se establece una serie de requisitos y una serie de inhabilidades, ¿ya? En cuanto a los requisitos, el texto vigente exige que para ser director se debe contar con un título profesional o técnico, licenciatura de una carrera de al menos 5 semestres. Bueno, ese plazo, en la indicación del Ejecutivo, se aumenta a 8 semestres. También se exige, porque el texto vigente exige una experiencia profesional de 5 años en cargos de dirección, jefatura, en cargos académicos con destacada trayectoria o reconocidos méritos laborales y profesionales. Y lo que hace la indicación del Ejecutivo es que esa experiencia debe tener relación con la actividad propia de TVN y se exige que tenga experiencia en cine, en producción audiovisual, en cultura o en trabajos afines a la producción de contenido informativo y cultural. Y por último, la indicación del Ejecutivo establece que obviamente, como es natural, excluye de estos requisitos especiales al director designado por los trabajadores. Eso es. Muchas gracias por su presentación. Le ofrezco la palabra a los colegas. Diputada Castillo. Muchas gracias, presidente. Solo agradecer a la biblioteca, a ambos, por su presentación que clarifica la necesidad de la necesidad que tenemos en nuestro país a propósito del ranking que mostró en una de las planillas de mejor financiamiento para la televisión pública, pero también de la modernización que requiere, en este caso, Televisión Nacional de Chile, de acuerdo a otras democracias o a otros países en este comparado que se realizó. Entonces creo que es importante que se tome el peso en relación a lo que significa, y muy bien lo graficó Raimundo cuando él plantea que la relación de la comunidad con o las formas de comunicar de las personas tiene que ver mucho también cómo los contenidos van siendo de manera dialéctica con la televisión que tienen las personas a disposición, principalmente la televisión pública. Entonces, me parece que también es un punto muy relevante para ir sacando algunas cuestiones que estaban presentes no muy claras en la última sesión, donde se ponían demasiados elementos sin poder considerar que todos son diferentes en función de lo que significan los sistemas o el ecosistema de medios. Por ejemplo, también hacen referencia a la multiplataforma o al uso de los medios digitales, donde no son excluyentes, donde la televisión pública no es excluyente de que existan medios asociados a la marca, en este caso de Televisión Nacional de Chile en términos de digital, me imagino, y otras formas de comunicar el contenido, porque lo importante dentro de todo es el contenido que llega a las familias de Chile, con un periodismo, con un contenido de entretención, de comunicar y también de informar, que es súper importante también dentro de lo que significa la misión de la televisión pública. Se agradece también el gráfico que ellos entregan, y respecto a lo que preguntaba la presidenta González sobre este criterio de poder enfocar el proyecto también del Ombudsman o la Defensoría de las Audiencias, que yo no lo relacionaría, y sí tengo una diferencia con el Consejo Nacional de Televisión. Creo que son entidades totalmente diferentes y tienen otras formas de operar. Ya creo que ahí tenemos una diferencia, por eso es súper importante que se discuta, y evidentemente es posible que tengamos alguna indicación al respecto, que es una entidad dentro de los medios, principalmente de prensa, sí existe. En Suecia aparecen ya en los años 60,
70. Entonces es una figura que existe en los medios de prensa desde hace muchos años. Le mandé ahí a su WhatsApp o al WhatsApp de la comisión también, que esto no es nada nuevo, no es algo regulatorio, no es algo sancionatorio, muy por el contrario. De hecho, el diputado Teao hace mucho tiempo decía cómo podemos también poner algunas alertas a ciertos contenidos que están entregando en la programación de Televisión Nacional y otros canales. Principalmente le hablaba del tema de seguridad, recuerdo hace mucho tiempo. Y claro, eso también tiene que ver cómo defendemos las audiencias de contenidos que a veces son súper agresivos o que también no se ajustan a ciertos criterios éticos o también de territorio. Bueno, hay un sinfín de cosas que creo que es súper importante considerar. Y considerarlo también porque es un organismo que funciona en Argentina, en Colombia, en España, en Francia, en Italia, en México, en Perú, en Reino Unido, en Uruguay y en otros lugares del mundo. Entonces es una cuestión de que cuando hablamos de medios públicos y en este caso de tele pública, existe. Y entonces, así como una vez solicitamos, ojalá existieran editoras de género en los medios para que pudieran también ahí filtrar los contenidos que pasan por las programaciones, también no es nada descabellado, no es nada del otro mundo, sino que también son formas de ir modernizando los medios de comunicación y en este caso la televisión pública. Un consejo de la sociedad civil, a mi juicio, presidente, no viene a ser más que lo que tenemos en toda la institucionalidad, que es la participación ciudadana, que sabemos no cursa. De hecho, lo vimos en la ley de artesanía, nunca estuvimos de acuerdo con un consejo, un COSOC. Así que esto por mi parte, agradecida siempre de la biblioteca por su exposición y por su claridad. Muchas gracias. Diputados, ¿no? Entonces, bueno, agradecer las palabras de la diputada Castillo, sumarme a los agradecimientos a Raimundo y a James por haber estado en esta comisión. Lo suman también los diputados que están acá, así que muchas gracias por la paciencia, por haber estado esperando hasta el día de hoy. Así que muy amable, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.